Empezar la palabra temprano. Ya están las cámaras prontas. Gracias, hermano, por avisarme. Bueno, todos saben, o los que pudieron venir el domingo pasado, So all you who were here last Sunday, comenzamos con una serie we began a new series sobre la historia de la iglesia. about the history of the church. Y hicimos una pequeña introducción que vamos a completar hoy. Es la segunda parte de la introducción. So today will be the second part of the introduction. Y les vuelvo a repetir que creo y espero Once again, I let you know that I hope and I wait for que lo que escuchemos en esta pequeña serie what we do here in this small series transforme nuestra forma de concebir la iglesia. would transform the way we see church. Les vuelvo a repetir, intento poner 2000 años en algunos sermones, Once again, I try to reduce 2,000 years of history within a few sermons. pero quiero traer la información que el Espíritu Santo quiere que sepamos. But what I do want is to put the information out there that the Holy Spirit means to give. Y la historia está escrita por una razón, And the story, the history is written for a reason. y no es sencillamente informarnos, And it's not just to inform you, sino también mostrarnos los errores y también las virtudes de la iglesia. it's also to show the mistakes that the church has made and the virtues that they have. Y habíamos visto que la iglesia comenzó sabiendo tres cosas importantes: So we began by announcing three important things that the church knew. que Cristo estaba vivo, That Jesus was alive, Cristo está vivo, Jesus is alive, que recibieron poder that they received power, y que sabían que eran el cuerpo de Cristo. and that they also knew that they were the body of Christ. Pronto la iglesia empezó a crecer. Sooner than later, the church began to grow. 3000 al primer sermón, 3,000 after the first preaching, 5000 y así siguió creciendo. and 5,000 and so on. Y el libro de los Hechos nos muestra este crecimiento de la iglesia. And so the book of Acts shows us the growth of this church. Es crecimiento y establecimiento de la iglesia. It is growth and establishment of the church. Entonces, si tomamos el libro de los Hechos, podemos dividir en dos iglesias. So then if we take the book of Acts, we can divide it into two churches. La de Jerusalén, que es donde empezó, The one of Jerusalem, where the church began, y también la iglesia gentil, and also the Gentile church, que empezó teniendo como base Antioquía de Siria. which began in Antioch of Syria. De ahí salió Pablo y Bernabé como misioneros y And apóstoles. so Paul and Barnabas headed off to there as apostles. Y creciendo a través del Imperio Romano. And also growing throughout the Roman Empire. Y llegando a países que no nos dice la Biblia, sino la historia, But the Bible doesn't really tell us, but the story says, como España y después Gran Bretaña inclusive. reaching countries far as Spain and even Great Britain. Pero la iglesia crece no porque tenga todo a su favor. The church grows not because it has everything in its favor. Es más, siempre hubo oposición en la iglesia, sobre la iglesia. There was always opposition against the church. Y siempre va a haber oposición para la iglesia. And there will always be opposition against the church. Es en ese contexto que la iglesia crece. It is within that very context that the church La grows. iglesia de Jerusalén creció bajo la persecución de los judíos. The church in Jerusalem grew under the persecution of the Jewish people. Y la iglesia en el mundo gentil o en el Imperio Romano creció también bajo persecución. And also the church under the Gentile government also grew because of persecution. Ya en el próximo domingo vamos a estar viendo la primera etapa de la iglesia, que es muy dura. Next Sunday we will be looking into the first stage of the church, which was very hard. Justamente una época de persecución. It was a time of persecution for the church. Y en medio de todo esto, de la iglesia de Jerusalén y después de la gentil, And so in the midst of all this, the church of Jerusalem and the church of the Gentiles, vemos que el plan de Dios se sigue cumpliendo. we see that the plan of God fulfills itself. Habíamos visto el domingo pasado que el Señor les dijo que me serán testigos We saw last Sunday that the Lord had told them, you will be my witnesses en Jerusalén, in en Jerusalem, Judea, in en Judea, Samaria y Samaria, hasta lo último de la tierra. and to the ends of the Y eso earth. se cumple And that en el libro de los Hechos. happens within the book La of Acts. iglesia avanza, The church grows. avanza. It grows. Jesús está vivo, Jesus is alive. mas sostiene, He holds them. cuida, He takes care of them. protege, He protects them. impulsa a la iglesia He pushes them y lo out. hace a través del poder del Espíritu
Santo. And He does it through the power of the Holy Esa Spirit. iglesia crece And that church y grows. se van agregando al cuerpo And more are added into the aquellos body. que aceptan el mensaje de salvación Those who accept the message of y salvation. aquellos que aceptan el mensaje no pueden estar quietos, And those who receive the message cannot stay still. no pueden callarse, They cannot stay no silent. pueden dejar de ser testigos. They have to be witnesses. Habíamos dicho que testigo es mártir. And we had said that the word witness means a martyr. Muchos de ellos llegaron a testificar con su muerte Many of them testified even until death que Jesús está vivo. that Jesus was alive. Y esa comunidad que crecía And that community that was there in growing, pronto empezó a mostrar soon enough they began to show ciertas características. certain characteristics. Hay algo que los investigadores, Some historians, los que estudian los movimientos religiosos a través de la historia, those people who study the religious movements across history, ellos concuerdan casi todos en algo, they all agree in one point, en que el cristianismo is that Christianity debería haber desaparecido should have disappeared en algún momento entre el segundo y el tercer siglo. between the 2nd and 3rd century. ¿Por qué? Por toda la oposición que sufrió. Because of all the opposition it suffered. Vamos a ver que en cierto momento es todo el imperio romano en contra de la iglesia. We will see later on that it was a whole Roman Empire against the church. Y ellos dicen que cualquier otra religión en el mundo And they also say that any other religion que in the world hubieran pasado por ese tipo de persecución hubiera desaparecido. that would have gone through that persecution would have disappeared. Pero usted y yo sabemos por qué la iglesia está en pie. But you and I know why the church is still La standing. iglesia está en pie porque Jesucristo está vivo. The church is standing because Jesus is Y alive. la iglesia sigue adelante porque el Espíritu de Dios está en nosotros. And the church goes forward because the Holy Spirit is within the Es church. más, hoy estamos reunidos aquí en su nombre porque el Espíritu de Dios nos trajo hasta aquí. Today we are gathered together in His name because the Spirit of God has brought us Si here. usted está aquí, hay un propósito de que usted esté aquí. And if you are here, there's purpose for that. Y eso lo vamos a descubrir en estas características que empieza a mostrar la iglesia. And we will discover that within the characteristics of the Entonces, si church. la iglesia debería haber desaparecido, So then if the church should have disappeared, ¿qué hizo o cómo hizo el Espíritu Santo para que la iglesia sobreviva? what did the Holy Spirit do so that to keep and maintain the church En alive? el libro de los Hechos, en el capítulo 2, In the book of Acts chapter 2, se nos muestran 4 cosas importantes 4 things are shown que here la iglesia debe hacer that the church must do para poder así ser iglesia del Señor. so that they can be the church of the Lord. Cuando vemos el libro de los Hechos, When we see within the book of Acts, capítulo 2, a partir del versículo 41, chapter 2, from verse 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No hay necesidad de seguimos entonces. Quiero que de este pasaje so within verse 41 to verse 47, hablemos de 4 cosas que la iglesia practicó I want to see 4 things that the church was practicing, y que fueron la base de lo que el Espíritu Santo usó para mantener la iglesia a través de los siglos. which was the foundation that the Holy Spirit used to keep the church alive throughout the Y centuries. lo primero que quiero hablar And so the first thing I want to mention es que esta iglesia is that this church predicaba la palabra. preached the word. Cuando leemos en el versículo 41, When we see verse se 41, nos informa que los que recibieron su palabra, it says that those who received His word, nos está hablando del contexto de lo que va a hablar. speaking of the context of what it's talking about. Y el contexto no es otro que la prédica de Pedro. And the context is nothing but the preaching of Peter. No sé si sabían, pero en el libro de los Hechos I don't know if you're aware, but in the book of Acts, existen 19 mensajes 19 messages are being written here, o resumen de mensajes or have been written in this book, o fragmentos de mensajes
fragments of the messages. 8 19 of de them. ellos fueron predicados por Pedro, 8 of them were preached by Peter, 9 por Pablo, 9 of them by Paul, 1 por Esteban and 1 by Stephen, y otro por Felipe. and 1 by Philip. Entonces, más del 25% del texto del libro de los Hechos son personas predicando. So 25% of the book of Acts is people preaching. Y la predicación tiene un lugar fundamental en la iglesia del Señor. And so preaching has a fundamental place within the church of the Lord. Hoy la predicación se pone en un lugar del costado, como no de mucha importancia. Today we see people putting preaching as something not important within the church. Hoy hay gente que incluso piensa que la predicación no es el sistema que debe usar la There's iglesia. even people that believe that preaching is not the system or the way that the church should function. Dice que es una forma anticuada de presentar el evangelio. They say that it's an antiquated way of preaching the gospel. Pero la Biblia me dice que la predicación es la forma que Dios eligió para presentar el The evangelio. Bible lets us know that God chose preaching so that He would let His gospel known. Les voy a explicar por qué es importante la And predicación. so I will explain why preaching is important. Primero, porque una buena predicación Because a good message se supone que es la exposición inspirada de la palabra de Dios. is supposed to be the exposition inspired of the Word of God. Una predicación no son las cosas que al predicador se le ocurren. A message is not the things that the preacher wants to say. Una predicación no es la expresión del dolor o de las frustraciones del predicador. Preaching is not the frustrations or feelings of the preacher that he wants to get out of. Una predicación es la exposición de la palabra de Dios. A preaching or a message is the exposition of the Word of God. Y tiene autoridad en lo que se declara. And it has authority in what it's being declared. La autoridad está en que es la palabra de Dios. The authority is that it's the very Word of Y God. si usted y yo estamos de acuerdo And if you and I are in agreement que estamos escuchando la palabra de Dios, that we are hearing the Word of su God, concepto de iglesia your concept of church ya debe de cambiar por sí solo. should change on its own. Porque yo voy con la expectativa a la iglesia Because I go to church expecting de, a pesar de las limitaciones del predicador, that in spite of the limitations of the de preacher, escuchar la palabra de Dios. of listening to the Word Es of decir, God, que me reúno los domingos y cada vez que hay reunión is that I come together with all of you on Sundays con una expectativa. with one Dios expectancy. va a hablar. God will speak to Y us. si Dios va a hablar, And if God will speak yo to us, tengo que estar atento a su mensaje. I need to be attentive. Por eso es importante la palabra de That's Dios. why the Word of God is important. También es importante porque si es palabra de Dios, It's important because if it's a Word of God, viene unido a la unción del Espíritu de Dios. it's united to the anointing of the Holy Spirit. La persona que no ha nacido de nuevo A person who has not been born no again puede recibir unción del Espíritu de Dios. cannot receive anointing from the Holy Esta Spirit. palabra viene con unción del Espíritu de Dios. This Word has the anointing of the Holy Por Spirit. eso transforma, That's why it transforms. por eso cambia. That's why it changes. Por eso cuando escuchamos la palabra de Dios, That's why when we hear the Word of God, nuestra mentalidad our cambia. mentality Y changes. por eso es importante exponer la palabra de Dios. That's why it is important to expose the Word of Y God. también es importante And also important porque una predicación because the preaching tiene que estar diseñada has to be designed para permitir a las personas to let the people a escuchar la voz de Dios. to hear the Word of God. No solo a ver lo que dice el texto, Not only what the text sino says, escuchar su voz. but to hear His voice. Más allá de la voz del predicador. More than the voice of the preacher. Es Dios hablándonos a través de la prédica. It is God speaking through His Y en message. ese proceso, And in that process, predicando la palabra de Dios, preaching the Word of God, escuchamos la voz de we Dios hear the voice of y God nos encontramos con Dios and we meet God y con lo que Él quiere decir. ¿No es eso importante? and what He wants to say to us. Isn't that ¿No es important? eso ya demasiado importante como para seguir inclusive explicando? Isn't that just important enough not even to explain anymore? ¿A qué entonces nos reunimos muchas veces? So then what do we come together for? ¿O cuál es la intención o la motivación a ir a escuchar a veces? Or what is the motivation to go here at church? Oh, ese predicador tiene mucho carisma, entre comillas. Oh, that preacher, he's very charismatic. O ese predicador hace unos chistes buenos. Or his jokes are good. No como el pastor de la iglesia que lo hace mal. Not like the pastor at church that doesn't joke at all. La única razón, The only la reason gran motivación and the greatest que motivation tenemos al encontrarnos hoy domingo, that we have together of coming together que Dios quiere hablar. is that God wants to speak to us. Amen. Importante. Important. Eso a mí si acá que estoy, lo siento, si estuviera sentado hoy me derretiría que Dios quiere hablar.
I feel it in my very soul right now, and if I were sitting, I would melt Es on my una seat. gran That God wants to speak to you. responsabilidad It's a great responsibility pararme en este lugar to stand in this place e intentar que Dios hable a través de mi vida. and try to see how God speaks to my life. ¿Sabe? En la mente todo lo que pasa en un segundo y yo quiero solamente hablar lo que Dios quiere. You are aware of all the things that can go through your mind in a second, but I want to pay attention to what Este God es wants un to say. trasfondo simple This is a simple thing. para explicar sencillamente por qué la predicación tuvo y tiene un lugar prominente en la iglesia del Señor. Why the preaching of God's word was and is important over all things. Esto fue un problema a lidiar en el futuro de la iglesia. This was a problem that they had to solve in the future of the Y church. por eso cuando Pablo escribió a los Corintios le dijo, ninguna de las cosas tengo por encima de nada. That's why Paul wrote to the Corinthians, over all things, Ni mi sabiduría ni nada. nor do I have my wisdom nor my knowledge. Yo vengo a ofrecerles a Cristo y a este crucificado. I come to preach Christ and Him Un crucified. hombre sabio, un hombre que sabía de todo. A man who was wise and had a lot of knowledge. Pero su misión era predicar la palabra. But his mission was to La preach iglesia Christ. no puede olvidarse de esto. And the church cannot forget La this. iglesia tiene como misión predicar la palabra de The Dios. church has one mission, and to preach the word of Y God. la That's it. importancia de esta predicación radica de que es palabra de Dios. And the importance of the preaching is that it's the word of God. Hay mucho que podría yo decirles de la prédica de Pedro. Algún día voy a hablar de la exposición de la palabra. One day I will speak about Peter's exposition of his message. Pero fíjese en el capítulo 2, versículo 14. But in chapter 2, verse 14, Dice entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, it says, but Peter standing with the 11, alzó la voz y les habló diciendo. lifted up his voice and addressed them. Quizás sea una oración que parezca insignificante. Perhaps it might be insignificant. Pero Pedro en su primer sermón se paró y con él se pararon los 11. But Peter stood up, and along with him, the other 11 stood up with him. Y quizás para nosotros esta no tenga mucho significado, pero tiene un gran significado. Perhaps it might not mean much to you, but it does have a great meaning behind it. Porque Pedro iba a hablar lo que Dios quería hablar. Because Peter was going to speak what God wanted to speak. Pedro iba a revelar lo que estaba sucediendo en ese momento. Peter was going to reveal what was going on at that very moment. La profecía que se había dado siglos antes ahora se estaba cumpliendo. Prophecy that had been given years ago, it was being fulfilled before them. Y Dios iba a usar a Pedro para que la gente entendiera lo que estaba And sucediendo. God was going to use Peter so that people would understand what was going Pero con on. él se pararon los 11. But along with Peter, the other 11 stood up. Y para usted y yo esto no tiene importancia, pero para la época lo tenía. Perhaps it's not important to you, but to that time it was very important. Porque eso quería decir que los 11 iban a estar mirando y fijándose si lo que Pedro decía era palabra de Because Dios. those 11 stood up to see what Peter was going to say and to perhaps agree with him. Lo importante de todo esto, que Pedro no debía dar su propia perspectiva. The important of all this is that Peter could never give his own perspective. Él iba a hablar lo que Dios decía que quería He decir. was going to talk what God wanted to say. Pedro se levantó con los apóstoles y dijo, esto es lo que dijo el profeta Joel. Peter stood up along with the 11 and he said, this is what Joel had said. Y los otros 11 no dijeron nada porque eso era palabra de Dios. Because and the other 11 said nothing because that was the word of God. Y nosotros tenemos que entender que cuando predicamos debe ser palabra de Dios. We need to understand that when we preach, it must be the word of God. Y nuestra predicación debe ser una predicación fundamentada en Jesucristo y en los apóstoles. And our preaching should be fundamental upon Christ and the apostles. Porque la Biblia nos dice en Efesios 2:20 que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Because the Bible says in 2:20 of Ephesians that we are founded upon the foundation upon the apostles and the prophets. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Being the cornerstone, Christ himself. Entonces cuando se predica palabra de Dios, So then when we preach the word of God, esa palabra de Dios tiene que ver con la enseñanza de Jesucristo y de los apóstoles. that word of God has to do with the teachings of Christ and the apostles. Cualquier otro mensaje o enseñanza Every other message or teaching que no esté basada en el mensaje que dio Jesucristo y los apóstoles no es bíblica, no es palabra de Dios. that is not based upon what Jesus taught or the apostles is not the preaching of El God. mensaje del Nuevo Testamento es un mensaje claro. The message of the New Testament is a clear Es un message. mensaje de las Escrituras. It is a message of the Es scriptures. un mensaje de salvación. It is a message of
salvation. Y si yo le pregunto de qué Dios los salvó, And if I ask you, what did God save you from? quizá usted responda muchas cosas. You might have many answers. Pero la salvación que habla la Biblia But salvation of what the Bible speaks es of. salvación de lo injusto a lo justo. It's salvation from the unjust to the just. Ese es el tema del libro de Romanos. That is the theme of the book of Es Romans. salvación de condenación a la justificación. Salvation from condemnation to Es justification. la salvación de la muerte espiritual a la vida espiritual. Salvation from spiritual death to spiritual life. Es la salvación de la culpa y perdón. Salvation from being guilty to being pardoned. Es de salvación del infierno al cielo. It's salvation from hell to going to Estos heaven. son todos los aspectos de la salvación. These are all the aspects of Y este salvation. es el mensaje de la palabra de Dios. This is the message of the Word of God. Este es el mensaje que sale de la boca de Dios y pasa a través de los apóstoles. This is the message that comes out of the mouth of God and goes through the apostles. Este es el mensaje que Pablo predicó. This is the message that Paul preached. Sin embargo, cuando nuestra predicación When we preach, da la impresión de que salvación es algo más que eso, has the impression that salvation is more than that. como por ejemplo de enfermedad a salud, As for example, from your sickness, o de pobreza a prosperidad, from being poor to being o rich, de opresión a liberación, from oppression to no liberty. estamos levantándonos como los apóstoles. We are not preaching like the Y apostles. usted dirá, pero usted no cree en nada de eso. But you might ask me, you don't believe Claro that? que creo. Of course I Yo do. creo que Dios sana. I believe that God heals. Dios sigue sanando. God keeps on Pero healing. el mensaje But the message no es sanidad, el mensaje is not healing, es salvación. the message is Sanidad salvation. viene a causa de la salvación. Healing comes because of Cuando salvation. yo escucho un predicador When I hear a que preacher, lo único que enfatiza es sanidad, the only thing he ese emphasizes is mensaje no healing. viene de Dios. That message is not from Sea God. como se llame el predicador, Whatever the preacher's name might be, no veo en la palabra de Dios I don't see in the Word of God ninguna campaña de sanidades y milagros. no bell of healing. Los apóstoles se levantaban, The apostles would rise los up, diáconos salían the deacons would y go la out, iglesia predicaba salvación. and the church would preach salvation. La iglesia no hacía ninguna campaña de milagros, The church would not do any campaigns of miracles porque los milagros venían atrás del predicador. because miracles would Y follow the cuando el preacher. predicador hablaba de salvación And when the preacher would y speak de about salvation Jesucristo, and about el Jesus Christ, Espíritu Santo sanaba y the liberaba. Holy Spirit would heal and No free. cambiemos el orden, We cannot change the order porque el mensaje de la palabra de Dios, because the message of the Word Es of salvación. God is salvation. que Dios no prospera, Can God prosper you? claro que Of prospera. course He can. Pero el mensaje de Dios no es para que prosperes. But the message of God is not so that you prosper. Salvación es mucho más que prosperidad Salvation económica. is more than prosperity. Pero muchos han puesto el dedo en la prosperidad. Many have put their finger on Y los prosperity. únicos prósperos son los que predican porque la iglesia está And pobre. the only ones that get wealthy is them and not the church. Han tomado el evangelio para ganancias deshonestas. They have taken the gospel to gain, to personal La gain. palabra de Dios es para The salvación. Word of God is for El salvation. mensaje apostólico es para The salvación. apostolic message Y is la for iglesia salvation. no puede perder ese rumbo, And we cannot lose that way porque si no estaremos perdiendo el tiempo because then we will waste our y time convirtiéndonos en otra cosa in converting ourselves into que por something más que else. nos llamemos iglesia no lo somos. Even if we call ourselves church, we won't be La church. importancia de este mensaje está en que es palabra de Dios. The importance of the message is that it is the Word of Y God. palabra de Dios es palabra para salvación. The Word of God is the word for Y salvation. lo otro importante, The other important aunque hay thing, muchas cosas en este mensaje de Pedro, even though there's many important things in the es message que el of Peter, mensaje de la iglesia tiene que llevar a Cristo. is that the message of the church has to take you to Christ. El mensaje de Pedro al final de esto, The message of Peter at the end of versículo 36 dice: verse 36 says, sepa pues let all ciertísimamente toda la casa de Israel the house of Israel therefore, que este Jesús, that this Jesus, a quien vosotros crucificaste, which you have crucified, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. God has made him Christ and Lord. Todo mensaje All que se messages predica en la iglesia, that is preached in the church, toda enseñanza all que teaching se enseña, that is taught in the tiene que church ir hacia Jesucristo. has to point to Jesus. Ese es el punto de la predicación. That is the point of all Y ese es el messages. punto de todo lo que Dios hizo, And that is the point of all that God has made, apuntando siempre a Jesucristo. pointing towards Christ. Jesucristo es el Señor. Jesus Christ is Las Lord. escrituras hablan de Cristo. The scriptures write of him. El plan de salvación habla de The plan of Jesucristo. salvation speaks of him. La iglesia tiene que hablar de The Jesucristo. church must preach Christ. Todos los caminos llevan a Jesucristo. All the roads lead us to Por Christ. eso Pablo le dijo a los
Corintios, That's why Paul said to the me Corinthians, propuse más bien I wanted to know nothing among you, no saber de cosa alguna, to know nothing among you, excepto de Jesucristo y de este except crucificado. Jesus Christ and Him crucified. Quizás el mensaje sea muy simple. Perhaps the message is simple. Algunos dirán, ¿ustedes creen en esas cosas? Some might ask, do you believe Yo really las in creo. those? I Anoche believe in them. escuchábamos de la venida del Señor. Last night we heard about the coming of the ¿Ustedes Lord. creen que el Señor viene pronto? Do you believe the Lord is coming El back mundo soon? dirá, ¿ustedes creen en esos cuentos? The world might ask. La iglesia lo cree. The church Porque believes it. el Señor lo dijo. Because the Lord Eso es said it. palabra de Dios. That is the word of God. El que murió y The resucitó, one who died and dijo resurrected, que volvía a buscarnos. He said He was coming back to Si get murió us. y resucitó If He died and y ascendió resurrected, al cielo, and went up to ¿cómo heaven, yo no le voy a creer que va a venir a how am I buscarnos? not going to believe that Y He's lo coming back to estamos get us? esperando. And we are Y waiting ese for es Him. el mensaje de la iglesia. And that is the message Que of the no se church. debe ir para ningún costado. We cannot go any other Y que way. muchos se están dejando de lado. But many are leaving that message Algunos aside. que se han puesto como maestros o apóstoles Some have become teachers or apostles. están negando la venida del They are Señor. denying the coming of the El Lord. mensaje apostólico era Jesús viene pronto. The apostolic message was Jesus is coming Pedro back soon. defendió esa postura. Peter defended that Dijo, message. algunos la tienen por demora. He said some might think he's Algunos delayed. están haciendo chistes de lo que nosotros Some predicamos. are even joking of his coming Pero el back. Señor no tarda su But promesa. the Lord will not delay his El promise. Señor viene The pronto. Lord is coming back Pablo soon. lo defendió. Paul defended it. Pablo habló de la venida del Paul Señor. spoke of the coming of the Lord. Dijo, no hagan caso a las fábulas que hay por He ahí. said, don't listen to the false myths, Falsas enseñanzas. false teachings. El Señor pronto, The Lord soon, con voz de mando, with the voice of an con voz de archangel, the arcángel, voice of an y con archangel, trompeta de Dios, and from the trumpet of God, descenderá de los cielos. will come Y from los heaven. muertos en Cristo resucitarán primero. and the dead in Christ will rise Y luego first. nosotros, And then we los que will estamos rise. aquí, Those who are nos still here, encontraremos en el aire. we will meet with him in Y the air. eso lo creo porque lo dice la Biblia. And I believe it because Ese the es Bible el says it. mensaje de la palabra de Dios. That is the message of the Word of God. Entonces la iglesia So that the church empezó a poner fundamentos para soportar todo lo que venía. Y una de esas cosas es la palabra, la prédica de la palabra de Dios. The church began to build a foundation because of the persecution that was to come, and that was the word of A God. los cristianos vamos a ver que los ponían presos. You see that Christians were put into prison, Y sabe, usted piensa que por eso la palabra no se expandía. and you think that they stopped preaching because they were put in prison? Era peor. It was even worse. Los cristianos hablaban en las cárceles. Christians would even preach in Y church, hablaban hasta a in las jails, fieras que los venían a comer. and they would even speak to the Era lions that were out there. insoportable. Nobody could take them. A Pablo lo encadenaron con 12 soldados. They chained Paul with 2 Roman soldiers. Era insoportable cuidar a Pablo porque los convertía a los soldados. He would preach to the people taking care of him, and they would convert. Los cristianos no podían dejar de hablar de su Señor. Christians would not stop talking about Y a raíz de it. eso más se convertían. Because of that, many people El came to the Lord. imperio quiso apagar el The cristianismo. Roman Empire wanted to Y put out dice la Christianity. historia In the stories, que en un history momento says dado that in a given moment, más de la cuarta parte de Roma era cristiana. more than the 4th part of Rome was Y Christianized. predicaban la palabra de They Dios. would preach the word. Quizás te echen del trabajo por ser cristiano. Perhaps you get fired because of being Ahora a ahí ya Christian. entramos a hablar de cosas que no nos gustan. Perhaps you don't like those topics. Quizás cierren la iglesia. Perhaps they close our church. Quizás nos digan, no, usted no puede hacer ninguna cosa, ni mortgage ni nada, por ser cristiano. Se terminó todo para los cristianos. Perhaps there will be the day where you can't even buy a house because you're a Christian. ¿Y sabe qué tenemos que hacer nosotros? You know what we must do? Hablar de Cristo. Speak of Christ. Hablar de Cristo. That's it. Speak No of pueden parar eso. We cannot stop No it. pueden por más que quieran. We cannot stop it. El cristiano no puede dejar de hablar de su Señor. The Christian cannot stop speaking of Hoy God. nosotros estamos libremente, por ahora, hablando de la palabra. Today we find ourselves with all freedom for now speaking of the word of Porque God. la primera iglesia no se callaba nunca. Because the early church never Y kept los silent. cristianos siguieron predicando la palabra. And so Christians began to Lo segundo que preach the nos word. dice el pasaje The second thing that the passage tells es que us el versículo 42 perseveraban en tres cosas. says in verse 42, they persevered in what? Perseveraban en la doctrina. They persevered in doctrine. Y esto tiene que ver con el punto anterior, la prédica de la palabra.
This has to do with the first point, which was the preaching of the word. Perseverar en la doctrina me está diciendo que estos eran discípulos. To persevere in the doctrine means that they were disciples. Muchas veces cerramos en que un cristiano es solamente aquel que dice yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Many people close within the boundaries of people just receiving Christ and raising their hands. Entonces nos ponemos contentos, aplaudimos, So then we applaud, we get happy. lo anotamos en el libro de la iglesia, We no write de it la down. vida, eso déjelo para Dios. We write them down in the church book. Y ya tenemos otro más. So we say, oh, we got a Y new convert. estamos contentos porque hay un convertido. So we get happy because there's a new convert in Pero church. ese es el primer paso a aceptar al Señor. That is the first step. La of Biblia dice que coming to hagamos Christ. discípulos, The Bible says that we have to make no disciples, convertidos. not to convert Esta them. gente pudo soportar la persecución porque eran discípulos. These people were able to go under persecution because they were disciples. Perseveraban, dice. They would persevere, it says. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Persevered in the apostles' teaching. Era fundamental para la iglesia ser enseñada. It was fundamental that the church be taught by them. Perseverar es un verbo en griego que dice proskartereo. The word persevere in the Greek is proskartereo. Y en el original quiere decir asistir asiduamente a todos los ejercicios. It's to say that, or it means to go to all the exercises of which is given. Porque se usaba para el deportista que perseveraba. Because this word persevere was used for the sportsmen that persevered in their discipline. El deportista que quería una medalla, un reconocimiento, perseveraba en los ejercicios. Somebody who's into sports, they would train a lot so that they can win the medal. También significa adherirse estrechamente a. It also means to come alongside of. Entonces estos discípulos So then these disciples, asistían a los ejercicios. they would go to the exercises. No el que usted está pensando, Not the one that you're thinking, sino a las clases que daban los apóstoles, a la enseñanza apostólica. but to the classes and teachings of the apostles. Estos discípulos entonces, perseverar era que se adherían estrechamente a la enseñanza apostólica. So then what it means that these disciples would come close to the apostles to be taught. La doctrina apostólica era fundamental para que la iglesia no se desviara. Apostolic doctrine was fundamental so that the church would not go either to the left or to the right. Volvemos al principio y la iglesia se enfrentó a dos problemas. We find ourselves going back to the beginning. We see the church confronting two problems. La religión judía The Jewish religion, y cuando se expande, and then when they el grew, paganismo. Y paganism. vamos a ver que el paganismo influenció al cristianismo And we will see how paganism influenced y llegó a hacer prácticas que no debería haber hecho nunca. and the church began to practice things that they never should have done. Pero siempre la doctrina apostólica se mantuvo. But the apostolic church Y es la que persevered. hoy nos sostiene en cuanto a enseñanza. And it is what today sustains us. La doctrina siempre fue una preocupación de los apóstoles. Doctrine was always the key worry of, or main issue of the apostles. Ese fue la razón de la carta a los Gálatas. That was the reason of Paul writing to the Galatians. Pablo le escribe a los de Galacia, Paul writes to the church of Galatia. capítulo 1, versículo 6, dice: estoy maravillado Says, I am amazed de que tan pronto that so soon os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo you are leaving the one who called you by the grace of Christ para seguir un evangelio diferente. to follow a different gospel. No que haya otro, Not that there's another gospel, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. but there are some that want to pervert the gospel of Y Christ. miren qué importante es mantener la enseñanza Look apostólica. how important it is to maintain apostolic doctrine. Mas si aún nosotros, It says, but even if we o un ángel del cielo, or an angel from heaven os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, should preach to you a different gospel than the one we have preached to you, sea anatema. let him be cursed. Como antes os he dicho, As I've said before, también ahora lo repito, now I say again, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. if anyone else preaches a different gospel contrary to the one you received, let him be accursed. Miren qué palabra de Pablo, Look at the words of un Paul, apóstol, the apostle. diciendo: si incluyo yo o un ángel del cielo les predico otra cosa, que está bajo He says, maldición. even if I or an angel from heaven would preach a different gospel, they're under curse. De esa manera hay que cuidar la enseñanza de la palabra de That's Dios. how we have to take care of the doctrine. Y por eso cuando escuchamos That's why when we hear un mensaje o una enseñanza debemos discernir si es palabra de Dios. we hear a message or a teaching, we need to discern whether it's the word of God. Porque lamentablemente hoy de muchos lugares salen enseñanzas que no son palabra de Dios. Because unfortunately, from many places
false doctrines are coming ¿Y up. saben que esa es la peor enseñanza? And that is the worst type of teaching. La que sale de la mente del ser humano y se adorna con versículos bíblicos. That comes out of the mind of the person and is adorned with Bible verses. Porque muchos escuchan eso y dicen, uy, esto es palabra de Dios. Because many people hear and say, well, that's the word of Mira, God. usó tal versículo y tal otro, eso es palabra de Dios. Look, he used Bible verses, so it's the word of Y no God. son otra cosa que evangelios diferentes. And it's nothing else but a different gospel. Evangelios pervertidos. Perverted gospel Que si messages. Pablo estuviera hoy, That if Paul was here alive today, escribiría nuevamente esta carta he would write once again, y diría, oh, y hacedores de historia insensatos. oh, the church of history makers. ¿Quién los engañó? Who bewitched you? ¿Sabe la palabra original es quién los hechizó? Who bewitched you? Entonces, el grave problema para la iglesia siempre fue mantener la doctrina apostólica. So then the great problem of the church was to maintain the apostolic teaching. Perseverar la doctrina To persevere in the doctrine, para que la iglesia no se desviara so that the church would not go either way, y pudiera siempre corregir lo falso. but would always be able to correct what was false. En Primera de Timoteo In 1 Timothy, nos dice que Pablo también estaba preocupado por lo que le pasaba a su discípulo Timoteo. it says that Paul was worried because of what was going on with Timothy. Y en el primer capítulo, versículo 3 dice, porque como te rogué que te quedases en Éfeso, It says, as I urged you when you were going to remain at Ephesus, cuando fui a Macedonia, when I went to y mire Macedonia, lo que le dice, para que mandases a algunos so that you may charge certain persons que no enseñen not to teach diferente que any different doctrina. doctrine. Esa es la preocupación. That is the Te worry. mandé a Éfeso So then I sent you to para que Ephesus corrigieras a esos que están enseñando diferente doctrina. that you would correct those who are teaching false doctrine. Bueno, hoy sí se habla de esos que enseñan diferente doctrina, uno está mal. So then if you point out those people that are false teachers, ¿Cómo vas a hablar del ungido? people say, well, how can you dare to ¿Por speak qué vas against a hablar del that person? famoso predicador? Why are you going to speak against such famous Bueno, tenemos que preacher? hablar de lo que es falso We need to speak of what was y false corregirlo según la doctrina. and correct it according to the Y right si lo que doctrine. predican no está conforme a la doctrina, es falso. And if what they preach is not according to right doctrine, Hay then que it's false. corregirlo. We need to correct it. Lo verdadero What's true, es rechazado. it's Perdón, rejected. lo verdadero es rechazado What's true, it's y rejected. se toma lo falso. And people take what's false. Esa es la señal de estos últimos tiempos. That is the sign of these Lo last dice days. segunda de Timoteo. 2 Timothy speaks of that. Fíjese el capítulo 4. Look at chapter 4. Cómo se nos adelanta en el tiempo Pablo y nos profetiza lo que está sucediendo hoy. How Paul reaches the future and he talks about what's going on Y esto es today. importante. Te encarezco delante de He Dios says, I charge you in the presence of God y del Señor Jesucristo, and of Christ Jesus, que juzgará a los vivos y a los who muertos is to judge the living and the dead, en su manifestación y en su reino. and by his appearing in his Y kingdom. aquí está lo que le encarece. And here's why Paul charges Que you. prediques la palabra. Preach the El word. primer punto que hablamos. First point that we spoke Que of. instes a tiempo y fuera de tiempo. Be ready in season and out of season. Redarguye, Reprove, reprende, rebuke, exhorta con toda and paciencia exhort with complete patience y doctrina. and doctrine. ¿Cómo se exhorta? ¿Cómo se corrige? How do you exhort and correct? Con la doctrina. With Y doctrine. miren los tiempos que estamos And viviendo. look at the times that Paul mentions here. Porque vendrá tiempo For the time is coming cuando no sufrirán la sana doctrina. when people will not endure sound doctrine. Esa palabra en el original es no soportarán. It says they will not be able to take in. A usted le parecerá que esto está loco, pero estos son los tiempos de hoy. These are the times we're living nowadays. La gente se dice cristiana, pero no soporta, no aguanta la sana doctrina. People call themselves Christians, but they don't accept real teaching from the Bible. Sino que teniendo comezón de oír, But having itching ears, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, Y apartarán de la verdad el oído and will turn away from the listening y se volverán a la fábula. to the truth and wander off into myths. Y vamos a ver cuánto de esto hay en la doctrina de algunos hoy. And we will see how many people accept Cuánta real mezcla doctrine. de lo pagano y de fábulas hay hoy que muchos creen. How much myth and false doctrine that people Y believe. que Pablo exhorta a Timoteo a que se pare en la doctrina y enseñe, exhorta, corrija. Paul says to Timothy, rebuke and exhort.
Porque si no, esa iglesia va a ser desviada del plan original. Because that church will deviate from the original plan. Aquí déjeme poner todo esto en una ilustración sencilla. So let me put this into a simple illustration. Hay un problema hoy con los niños. Hay varios, pero le voy a decir. There's a problem today with the children. ¿Sabe cuál es? You know what it En is? nuestros países In our countries. desarrollados, por decirlo así, si eso vale, pero vamos a nombrarlo así. So there's a problem today with our kids in these ¿Sabe cuál developed countries. You know what it is? Los niños hoy, Kids today, según leí, 1 de cada 5 niños, according to what I read, 1 out of every 5, si no me equivoco, menores de 7 años, under the age of 7, desarrolla diabetes. they get diabetes. No sé, sin ofensa, pero ¿verdad? No sé si Lucy, Cristina, en sus años de niño eso se nombraba. We're not aware of hearing any little kids with Mamá diabetes hacía back in una the day. olla de caldo, no con un caldo, no, sino con un pollo, ¿verdad? Y uno salía a pelear después. Una buceca, yo me acuerdo que en Uruguay comía buceca en invierno al aire libre. What we used to eat back home, just a lot of Y food. todavía sudaba. And Un frío bárbaro, pero la I buceca, salía de ahí. would sweat from ¿Le drinking my hiciste own soup. a Michael buceca alguna vez? Elda, prótese ahí alguna buceca. Michael tiene que conocer eso. Pero ese era en invierno porque en verano lo mataron. Esa era comida. That was food back in the day. Pero ¿qué pasa hoy? But what happens today? ¿Por qué los niños están así? Why are the children being diagnosed with Usted lo diabetes? sabe. You know why? Comida chatarra, Because they eat ¿no? garbage. McDonald's, They eat McDonald's. capaz que me vayan a hacer algo, pero así como hablo les digo, Harry y todo eso. Pizza, papa frita. They eat junk food. Yo he escuchado niños que la madre le hace, ya quiero Kentucky Fried Chicken. Y salen a comprarle el coche, si no el niño no come. I have heard of cases where the child ¿Verdad? doesn't want to eat something, so they go out and buy him fast food. Mi madre me decía, esa es la comida, si no te gustas no hay My otra. mom would say, that's the food if you don't like it. Y uno there's tenía no que food." imaginarse qué buena que estaba porque no había otra cosa que comer. And you would have to just eat the food that was there. Pero hoy, McDonald's, hasta cupones tenemos para las porquerías. Today they give you coupons, people buy them for the children. Entonces los niños So then kids, empiezan a crecer they begin to grow, y usted lo puede ver, están grandes. and you can see how big they Los are. que se alimentan así tan grandes, gorditos, They're full, que uno hasta a veces le da un roscazo y no sienten nada porque están grasosos, están firmes los muchachos. so they're very thick and chunky. Y usted piensa como yo, capaz, que está sano el muchacho, mira cómo va creciendo, grande, gordito. You probably think because you see them nice and thick and that they're Y growing up. también todavía por ahí he visto, estoy las más un poquito preocupada, a veces está un poquito pesado el nene. And the Tiene mothers 10 get kilos worried más. about their weight. Y los doctores dicen que ese niño adelgace, que ese niño adelgace, y le he seguido dando mal. And the doctor tells the mother, well, your child better lose weight. But they Una keep giving them junk food. película con papas chivas al lado y que el niño esté horas y total, es lo mejor, no. People still Entonces give the los children niños, junk food. So the ¿a qué voy children, con todo esto? El niño aparentemente está sano. so apparently he looks healthy, the child. ¿Sabe que vi? Me tomo un minuto. ¿Sabe que vi un programa de la policía? I saw a show about the police. ¿Y sabe cuál es uno de los problemas de la policía? You know what one of the problems of police is? Aunque usted no lo crea, la comida chatarra. What they eat out in the streets. Porque nos mostraban usted ve cómo filman cuando van persiguiendo a alguien, todas esas cosas, y mostraban. They would show how cops were chasing Y people. mostraban que había un hombre que había apuñalado a otro y la policía lo vio y lo empezó a seguir. And so a man had stopped another man and the cops began to chase that man. El gordito corría. And so the guy who was pretty heavy, he was running. ¿Y sabe la último intento de la policía cuál fue? You know what he tried, the police officer, what he tried Fueron con el last? auto They went with the car, y cuando iba cruzando la calle, ¡pum!, se lo dieron. and when the guy was running the street, they brought him over. Cuando yo vi eso dije, lo mató. And when I saw that, I ¿Quién lo thought, mató? El gordito hizo ¡pum! Dio una vuelta así en la calle, se levantó y siguió corriendo. and he rolled over and he kept on running. Y el policía decía, la comida chatarra hace esto, no les hace nada, ni el auto les hace nada. It is fast food that makes them like that, Porque es pura grasa. because it's all fat. Entonces usted por fuera, So then you from the usted dice, outside, qué bien, cómo han crecido el muchacho, qué grande, que está gordito, you está see bien. a child
growing up and very hefty. Pero la realidad es que cuando va al doctor, el doctor dice, este muchacho está enfermándose, es un niño y ya está creciendo con, ¿cómo es que dijiste recién? Diabetes, con diabetes. Con una edad que ni debería. And so we see children nowadays with diabetes. No es un problema genético, es un problema de la comida que le están dando. It is a problem with the food, it's not a genetic problem. Entonces, porque usted mira qué lindo que tuvo todo esto, pues yo le voy a dar una aplicación espiritual. So they're not going to give this a spiritual application. Lo mismo pasa con usted y conmigo si nosotros escuchamos chatarra. The same thing will happen to you if you listen to junk food Si messages. nosotros comemos basura todos los días, nos va a parecer que estamos muy sanos, pero por dentro nos estamos enfermando. If we listen to garbage, we will look healthy from the outside, but Vamos a inside we will be aparentar rotten. ser cristianos muy sanos, levantamos las manos, nos damos vuelta carnero, corremos, tiramos la silla, rompemos todo, pero por dentro estamos con mucha enfermedad We espiritual. will look healthy, but in the inside we will have many ¿Sabe por diseases. qué? You know why? Porque como dice 2 Timoteo, Because the 2 Timothy says, no soportamos la buena doctrina. we won't take in Es sound doctrine. aburrida, It is boring. es antigua, It's old. queremos lo nuevo, Because we want what's la new. comida chatarra, We want fast la food. última We revelación. want the last Que no revelation. tiene It's nada que ver con la Biblia, pero es la última revelación. not even written in the Bible, but Es it's como the la last revelation. última hamburguesa del It's McDonald's. like the new hamburger from Vamos a McDonald's. probarla, que se ve en la propaganda que está jugosa, está rica. Let's go try it because it looks so good. Y la probamos. And then we Y try it. salimos de ahí, gloria a Dios, toco el cielo con las manos, pero por dentro estamos enfermos. We go out rejoicing, but inside we're sick. Porque no hemos comido de lo sano. Because we haven't eaten healthy No food. hemos comido verdura, ni fruta, ni sopita. We haven't eaten vegetables and fruits and soup. Hemos comido Big Mac y papas fritas. We have eaten fast food. Y eso es lo que pasa y por eso hay que cuidar la sana doctrina. That's why we need to take care of something. Debemos predicar la palabra. We need to preach the word. Debemos ser discípulos bajo la sana doctrina. We need to be disciples under sound Y doctrine. debemos perseverar en otra cosa más que nos dice el libro de los Hechos. And we also need to persevere in something else that the book Nos of dice Acts que says. perseveraban en la doctrina de los apóstoles Persevered in the doctrine of the apostles y en la comunión. and in communion. Perseveraban en la comunión unos con otros. In communion one with the other. Y junto con eso en el partimiento del pan. And also the breaking of the bread. Tenían comunión. They would have communion. ¿Saben qué es tener comunión? You know what it is to have communion? Tener algo en común. To have something in common. Eso es lo que la palabra koinonía en el original dice. That's what the word koinonia in the original Compartir says. algo en común. They would share something ¿Qué in common. compartimos nosotros en común? What do we share Usted something in dirá, common? pero si yo soy de Uruguay, aquel es de, no sé, de la China. You might think, well, I'm from a different country than my ¿Qué compartimos en next to me. común? What do we share in common? Compartimos lo más importante, Jesucristo. We share in common the most important thing, Jesus Christ. Países, razas, idiomas se vienen abajo cuando uno se convierte a Jesucristo. Countries and races come down when we come to Y esto es Christ. lo que entendió la iglesia, la importancia de la comunión, And this is what the church understood, the de importance estar of communion, juntos, of being together, de compartir and to share nuestros problemas y nuestras our victorias. problems and our victory. Oramos por los problemas, We pray for the pero nos problems, alegramos con los testimonios. but then we celebrate it with testimony. Compartimos, somos un cuerpo. We share, Y we no are, debemos olvidar eso. we cannot Quizá forget usted that. escuchó mucha prédica de esto, pero debemos insistir en esto. Perhaps you heard many times, but we need to insist on Porque it. la sociedad hoy nos invita a ser muy Because independientes. society tells you be independent. Yo no necesito de I nadie. don't need Yo anybody. no quiero que nadie se entere de mi I vida. don't need anybody to know. Yo voy a la iglesia, me siento, me levanto y me voy. I go to church, I sit down and I Yo leave. no quiero que sepan nada de mí. I don't want the church to Yo know solo voy a ir anything a la iglesia a adorar al about it. I'm Señor. just going to go to church Pero and worship eso no the es Lord. bíblico. But that's not biblical. Cristianismo es comunidad. Christianity Es is estar community. juntos. It's to be Y si together. usted no lo está practicando, es hora de que empiece a And if practicarlo. you're not practicing, it's Es time hora to. de que se preocupe por el que tiene al lado. It's time to for you to worry about the Es person hora next de to que no you. solo ore, sino que haga algo. Not only do you to pray, but do something about it. Es hora de vivir como dice Primera de Juan 1:3. It's time to live as 1 John says. Lo que hemos visto y oído. What we have seen and heard, Eso os anunciamos. this we proclaim to you, Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. so that you too would have fellowship with us. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo And Jesucristo. indeed, our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Si usted Christ. tiene comunión verdadera If you have true con communion el Padre y con el Hijo, with the Father and the usted va a Son, tener comunión verdadera en la comunidad. you will have communion with the community of believers. Vaya a preguntarse, comunión en la comunidad.
communion with the De eso community. se trata la That iglesia. is what the church is Esta about. iglesia vivía tanto en comunidad This church had so much in common que la gente reconocía a la iglesia. that the church, that the people would recognize Yo the le church. dije que la iglesia no tuvo templo por los primeros 300 I años. told you the first 300 years the church ¿Cómo se didn't have a reconocía? temple. How did they know? Porque era una comunidad. Because it was a Algunos community. de ellos estaban locos. Some might Pero era una comunidad de locos, al fin. some thought they were crazy. Comunidad y todo. They were a community of crazy ¿Por qué? people. ¿Por qué? ¿Cómo llegaron a ser una comunidad que se reconocía? How did they become recognizable by us? Dice ahí el pasaje nos expresa, nos explica lo que quiere decir. Passage reveals this to us. Todos estaban juntos, All together. tenían en común todas las cosas, Everything they had in common. vendían sus propiedades They sold everything, y sus bienes and everything they had y their los belongings, repartían según la necesidad. and then distributing them according Fíjense to the cómo se need. vivía en comunidad. Look how they cut. No era sencillamente que yo hacía mi vida, It wasn't just about my life. yo hacía nuestra vida. I would do our life. Qué bueno que sí podemos vivir así. How good it would be to live like that. Difícil hoy siglo XXI, Perhaps it's difficult, pero to, debemos de alguna manera practicar el vivir en but comunidad. some way or another we should try to live in community. Esta era una característica saludable de la iglesia. This was a healthy characteristic of the Se church. ayudaban, se apoyaban, They would help each se other. They exhortaban, would exhort each se other. animaban unos a otros, They would encourage each other. oraban unos por otros. They would pray for Y one another. debemos volver a todo esto. And we need to come back to all La this. iglesia debe reconocer por dónde ha fallado. The church needs to recognize where they have Debemos failed. volver a la prédica sana de la palabra de We need Dios. to come back to the healthy preaching of the Word of Debemos God. volver a ser discípulos de Jesucristo. We need to make disciples for Y Jesus debemos Christ. entender que esto no es un edificio, esto es una We comunidad. need to understand that it's not about a building, it's about a Somos el community. cuerpo de Cristo. We are the body Y of por Christ. último, la última cosa que no quiero decir de este pasaje. And last thing about this passage, También perseveraban en algo they importante. would also persevere in something important. Perseveraban en la oración. They persevered in prayer. Perseveraban en la They oración. persevered in Por lo prayer. menos 10 veces se menciona la oración en el libro de los Hechos. 10 times it was mentioned in the book of Acts. Este libro está lleno de oración y de prédica. This book was full of prayer and preaching. Esta comunidad entendió el poder que había en la oración. This community understood the power behind prayer. Esta comunidad entendió que cada vez que sucedía algo debían ir a la oración. This community believed and understood that every time something happened, they would have to go and Es pray. más, esta comunidad nació a través de la oración. This community was birthed out of a prayer. Cuando el Señor les dice en el capítulo 1, versículo 14, When the Lord told them in chapter 1, verse que 14, no se vayan de Jerusalén, that they would not leave Jerusalem, porque la promesa del Padre iba a venir sobre ellos. because the promise of the Father was going to ¿Qué come. hicieron ellos? What did they do? Nos dicen que estaban orando It juntos. says that they devoted themselves to prayer, Estaban esperando la promesa del Señor en oración. waiting for the promise of the Lord in Es prayer. decir, que cada vez que estemos esperando algo de parte de Dios, lo debemos esperar en oración. And every time we're waiting for something from the Lord, we should wait in prayer. La mejor manera de esperar la respuesta de Dios es a través de la oración. The best way to wait for the answer of God is in prayer. Nunca deje de orar cuando esté esperando que Dios le responda a algo. Never stop praying when you're waiting for God to answer about something. No piense que usted va a hacer su vida como si nada pasara y va a recibir la respuesta de Dios. Dios está esperando que la iglesia ore. Don't think that you're going to go through your life waiting for God without prayer. Y no lo inventó la iglesia, esto fue una orden de Dios. And this wasn't invented or made up by the church, but this was a command by Además, el God. apóstol le dijo a la iglesia, orad sin cesar, orad sin cesar. Paul told the church, stop and pray without Y ceasing. claro, a veces yo soy un ser humano y empiezo con mis excusas. And I know that I'm a human being and I have my Y excuses. digo, no, pero yo trabajo 10 horas, yo en esas 10 horas no puedo orar. And you might think, well, I work 10 hours and I can't pray in those Bueno, yo te 10 voy hours. a decir que es el mejor momento para orar, porque estás trabajando y estás pidiéndole a Dios, estás orando a Dios, estás acordándote del problema de los hermanos, estás intercediendo, estás orando por tu jefe malo, estás orando por más trabajo, por más plata, estás orando sin cesar, orando para dar una respuesta, orando para todo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Even while you pray, you work 10 hours, you must pray throughout those 10 hours. La iglesia sabía que para esperar la promesa de Dios debía ir a la oración. The church knew that to wait for the promise of God, they Yo must te be in pregunto hoy, prayer. ¿qué cosas estás esperando de parte del Señor? And so I ask you, what are you waiting for? ¿Estás esperando dirección? Are you waiting for God to guide ¿Estás you? esperando que Dios te use? Are you waiting for God to be ¿Estás use you? esperando que Dios te Are muestre? you waiting for God to show you something? ¿Estás esperando que Dios te Are hable? you waiting for God to speak to you? Sencillo es lo que nos dice la palabra de Dios. Simple what the Word of God says. Pongámonos a orar. Let us Pongámonos a orar. Let us Dios persevere in quiere prayer. hablar con nosotros.
nosotros. God wants to speak to Dios us. quiere hablar con God wants to nosotros. speak Y la to us. iglesia lo sabía. And the church knew this. La oración también nos muestra que es importantísima. Prayer also shows us that it is very important. Cuando esta iglesia se enfrentó a la persecución, When this church faced en persecution, el capítulo 4 del versículo 23 en adelante, in chapter 4, verse 23 se and nos on, muestra que habían puesto presos a los it apóstoles. shows that the apostles had been put Los habían llevado ante into el prison. concilio They had taken them in front of the y los elders. amenazaron a que no hablaran más de And Jesucristo. so they threatened them not to speak in the name of Jesus. Ahora volvamos al capítulo 1, versículo 8. And now let's go back to chapter 1, verse 8. Si me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. And you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Volvamos a la gran comisión. Vayan y prediquen el evangelio a toda And criatura. so let's go even further back to the Great Commission. Go and preach the gospel to the ends of the earth. Y resulta que ahora las autoridades nos empiezan a meter presos y nos dicen, no hablen más de And Jesucristo. so now we see the authorities putting them into prison and saying, don't speak in the name of Jesus. Esto iba en contra del mandato del Señor. This was against what God had Las commanded them. puertas se cierran. The doors are being ¿Qué closed. vamos a hacer ahora? Well, what are we going to do now? ¿Cómo hablar de Jesucristo? How do we speak about Christ? Miren lo que nos cuenta lo que hizo la gente. Look what the people did. Dice a partir del versículo 24 From verse 24. que cuando oyeron el reporte de los discípulos, When they heard about what had happened to the apostles. dice que habiendo oído esto, When they heard this. alzaron unánimes la voz a Dios. They lifted their Esto voices es oración. to God. Se pusieron a orar They began to y pray. dijeron, mire esta oración. And listen to the prayer. Soberano Señor, Sovereign Lord, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la who tierra, made the heavens and the earth, el mar y todo lo que en ellos hay. the sea and everything in them, Que por boca de David tu siervo dijiste, who through the mouth of our father David said, ¿por qué se amotinan las gentes why did the Gentiles y los rage pueblos piensan cosas vanas? and the peoples plot in vain? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno The kings of the earth set themselves and the rulers gathered together contra el Señor y contra su Cristo. against the Lord and his Porque anointed. verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, For truly in this city they gathered together against your holy servant Jesus, a quien ungiste. whom you anointed. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, Both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. to do whatever your hand and your plan had predestined to take place. Y ahora, Señor, And now, Lord, mira sus amenazas look upon their y threats concede a tus siervos and grant to your servants que con todo denuedo hablen tu palabra, to continue to speak with your word with boldness, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, while you stretch out your hand to heal and signs and wonders are performed mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. through the name of your holy servant Jesus. Tiemble, porque dice, cuando hubieron orado, And then when they had prayed, el lugar en que estaban congregados tembló, the place in which they gathered together was shaken. y todos fueron llenos del Espíritu Santo They were all filled with the Holy Spirit y hablaban con denuedo la palabra de Dios. and continued to speak the word of God with boldness. ¿Se da cuenta de la situación? Do you realize the situation? El gobierno dijo, no hablen más, se cerró, se terminó todo acá. The government came and told them, don't speak, we're closing you guys Están down. amenazados, el que habla muere. You are threatened. Whoever speaks, Se terminó aquí esto. this is over. Y vienen y se congregan. And then they came together. Y vienen los apóstoles y dicen, esto es lo que nos dijeron que And hagamos. then the apostle told them, this is what ¿Qué hicieron? What did they do? Orar. They prayed. Problema. Problems. Orar. They prayed. Orar. They prayed. Pero mire la oración. Look at the prayer. Esta pequeña oración nos enseña muchísimo. This small prayer teaches us a lot. Algún día la voy a tomar para hablar, siempre digo algún día. Algún día la voy a tomar para hablar más profundo de la oración. Pero mire lo que hace esta oración. And look at the prayer. Primero, First of ni all, una queja. no Ni complaints. una queja. No complaints. Nadie se puso ahí a decir, Señor, nos están persiguiendo. Nobody said, oh Lord, we're persecuting Tú you. dijiste que predicáramos, mire lo que están haciendo You esto. said for us to preach, but look at what Nada de they're eso. doing. None of Ni that. una queja. Not one No hay complaint. víctimas. No No victims. somos una víctima. We're not victims. Se lo queremos decir no al diablo porque nosotros no hablamos con el diablo. We don't want to tell the devil because we don't Se speak lo to the queremos devil. decir a las We autoridades. want to tell the No somos authorities. los cristianos víctimas de nada. We are not victims of Somos anything. hijos del gran Dios. We are sons of the living Y esta es God. la oración que hacen los cristianos. And this is the prayers that Christians ¿En qué do. se apoyan en la oración? What do they trust in their prayer? En la soberanía y en el poder de In the Dios. sovereignty and Tú power eres of God. Dios soberano. You are A sovereign vos Lord. no se te escapa nada de las manos.
you see everything. Si hay persecución, tú lo sabes y lo estás If permitiendo. there's persecution, you know all Así que el about it. problema no es que nos persigan, el problema es que queremos saber qué pasa. So then the problem is not the persecution, the Tú problem eres is we need to know soberano. what's going on. You are Y sovereign. Dios dice que hizo todas las cosas, Dios poderoso. It says, who made the heavens and the earth? He's powerful. ¿Qué podían hacer las autoridades religiosas en contra de la iglesia? What could the authorities do against the church? Nada, Dios es poderoso. Nothing, because God is Solo lo que Dios les almighty. permite hacer. Only God was allowing them to do Dios es whatever. poderoso. God is Y la powerful. iglesia tiene que recordar eso en sus And oraciones. the church must remember that in their Muchas prayers. veces nuestras oraciones son mar de lágrimas por cosas que nos suceden. Sometimes our prayers are just a river of tears. Pero recordemos que Dios es soberano y But poderoso. remember that God is sovereign and La powerful. cuestión no es lo que me pasa, es por qué me está pasando Dios. Quiero hablar contigo de esto. It's not about what's happening. There's a reason behind ¿Y it. saben lo que sucede en este momento? And you know what's going on in this very Encuentran moment? respuesta. They find the answer. ¿En dónde encuentran respuesta? Where do they find the answer? En la palabra de Dios. In the very word of El God. Salmo 2 les dice lo que estaba sucediendo. Psalm 2 lets them know that Tú what's ya going no on. dijiste que se iban a amotinar en contra de tu hijo. It says that the Gentiles were going to come together against No your son. quiero ir más detalles, pero hay un detalle ahí. There's a great detail here. La persecución contra ellos Persecution against the church, no es contra ellos, es contra el Señor. it's not against them, but it's Esto against los the Lord. discípulos lo entienden. They understood this. Es lo que entendió Pablo unos capítulos después. It's what Paul understood chapters later. El Señor le dice, ¿por qué me persigue? Y Pablo andaba sacando cristianos de la casa y matándolos. The Lord said to Paul, why are you persecuting me? Todo lo que te pase a vos, Everything that happens Y a to mí. me and us, de parte de los enemigos del Señor, from the enemies of the Lord. acordate una cosa, Remember one se thing. lo están haciendo a They're Jesucristo. trying to do it to Jesus Se lo Christ. están haciendo a They're Jesucristo. trying to do it to Jesus Por eso Christ. yo oro That's why I pray por esas personas for those people que dicen que están sirviendo a su Dios, that say that they're serving their Allah. gods. Allah. que no es mi Dios. That is not a God. Quiero decirle a los que piensan que es el mismo Dios que están equivocados, Alá no es mi Dios es Jehová de los If ejércitos. you think that Allah is our God, He's not our God because our God is Y es Jehovah muy God. diferente a Alá. He's very different than Mi Allah. Dios es tardo para la ira y grande en My misericordia. God is patient and has Mi mercy. Dios me dice que yo perdone incluso a mis enemigos y ore por ellos. My God tells me to forgive my enemies and to even Y pray yo for oro them. por ellos para que se conviertan. And I pray for them so that they be converted Porque están persiguiendo al Señor en esos because países. they're persecuting the Lord. Nuestros hermanos día a día están siendo asesinados en esos países. Our brothers and sisters are being assassinated every Y day. lo in mismo those se vuelve a countries. repetir hoy. ¿Por qué me persiguen? Dice el Señor. And the Lord keeps on asking, why are Y you estos persecuting? hermanos entendieron que la persecución era contra el Señor. And these brothers and sisters understood that the persecution Pero qué was against the Lord. interesante, no solo encuentran respuesta, Not only do they find the answer, sino que lo único que dice, mira sus amenazas. it says, look at their threats. Y ahí se terminó. And that's it. Tú los escuchaste, tú ya sabes. You heard them, you know Nos han them. amenazado, ya está. They have threatened us. Pero la petición es esta. But what is the Y petition? miren qué petición. Look at the No petition. están pidiendo que maten a esas autoridades, They're not asking for God to kill those people. que caiga un rayo y los haga That desaparecer, He bring down lightning and que burn cambie el them. gobierno, las leyes. That God will change the ¿Cuál government es and la laws. petición? La petición de la iglesia, The petition of the church concede a tus siervos. says, give to your servants. Recuérdense que usted y yo somos siervos, Remember that we are servants. no dueños. We're not Nosotros owners. no ordenamos nada, nosotros hacemos caso al dueño. We listen to our Lord. La oración es para saber qué Dios quiere The prayer is to know what God wants. y no para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Not to tell God No what hay He ni wants to una do. oración que diga que a Dios hay que ordenarle cosas. There is no prayer that tells La God what to oración do. es de los siervos hacia su Dios. The prayer is from the Y servants la to their Lord. respuesta es la orden de Dios hacia sus siervos y a través de sus siervos. And the answer is from God to their servants. Por eso dice, concede a tus siervos So it says, give to your servants unas cuantas ametralladoras y unas granadas porque le vamos a volar el templo a esos judíos. a few hand grenades and some machine guns. No, concede que con todo de nuevo, con toda valentía, It says that give to your servants with all power, hablemos tu palabra. the boldness, Tiene que ser la continue to petición. speak your word. Si tendremos que aprender de la oración Look how we need to learn y from volver this a esta oración, and come back to this incluso prayer. ante los problemas, Even in front of our ir al problems, Señor. go to the Lord. Señor, tú sabes lo que está pasando. Lord, you know what's going on. Ahora, Señor, si tú quieres, revélame algo todo esto. Lord, reveal something to Pero me. después de todo esto, But after all this, este problema, after this esta problem, persecución This persecution en el trabajo at work, o en la familia, or in the family, este problema, this problem, esta
glory to que your a name. través mío That through me todo esto traiga gloria a tu nombre. would bring glory to your Y name. extiende tu mano. And extend out your Ahora hand. sí, extiende tu mano. Lord, extend out your Para hand. que se hagan señales y prodigios. So that signs and wonders will Que be tu done. nombre sea conocido. That your name would be known. Y dice que cuando hubieron orado, esta es la parte que le gusta a alguno, no toda la parte anterior. And some only choose some El lugar part. donde estaba tembló. And the place where they found themselves Y mire shaken. lo que pasó. Look what happened. Un nuevo Pentecostés. A new Pentecost Fueron experience. todos llenos del Espíritu Santo. And they were all filled with the Holy Esta es Spirit. la parte pentecostal que le gusta mucho, ¿no? La anterior la dejamos, pero cuando nos reunimos ahora decimos, hermano, mire, temblaba. Pero agarre todo lo anterior también, porque When we get together, we say, oh Lord, the place shook. yo quiero que tiemble la tierra. I would love Yo to, quiero ser lleno del Espíritu I want to Santo. be full of the Pero Holy quiero Spirit. orar como oraban los discípulos. But I want to pray like the Quiero tener disciples ese prayed. corazón I want to have y that aprender a heart orar como ellos oraban. to pray as they pray. El lugar que estaba tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? What were they full of the Holy Spirit for? Filled with the Holy Spirit? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. To speak with Para eso fueron boldness. llenos del Espíritu Santo. Speak with Para boldness. seguir testificando. To testify. Para seguir hablando. To keep on Para speaking. seguir hablando de esa doctrina de los apóstoles. To keep on Así, teaching the doctrine así of the que la apostles. oración So the la prayer, usaban tanto para buscar el don de Dios, they would pray to seek out God para enfrentar los problemas To confront y para problems. tomar decisiones. and to make decisions. Porque la iglesia nos dice el libro de los Hechos The book of Acts says, que, por ejemplo, cuando tenían que elegir el sustituto de Judas, when they had to choose the substitute for ¿qué Judas, hicieron? what did they do? Se pusieron a orar. They began to pray. Señor, muéstranos cuál es el que va a tomar el lugar de Judas. Lord, show us who's going to take Judas's place. Yo no sé qué decisión tienes que tomar en estos días o estás por tomar, pero hay que ir a la oración. I don't know what decisions you need to make, but you need to pray. Fue el Espíritu Santo que los dirigió a elegir a Matías. It was the Holy Spirit who took him to choose Algunos Matthias. lo ven como un error de la iglesia. Para mí no es un error. Si está ahí es porque el Espíritu Santo lo permitió. And if that happened, it was because the Holy Spirit allowed it. La gran comisión de la iglesia brota de la oración. The Great Commission of the church comes out of prayer. Dice Hechos 13:13, entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. After having prayed and fasted, they put their place in hands and then they let them go. La iglesia de Antioquía empezó a mandar gente a predicar al imperio. The church in Antioch sent out people to preach throughout the ¿Y empire. qué dijo el pastor de la iglesia? What did the pastor of the church say? Bueno, aquel que me gusta cómo habla y aquel otro que es diezmador. Eso va. That guy that speaks well and that guy who gives a lot of money. They can O go. aquel que cuando me voy de la iglesia me trae un cafecito. Or that guy who buys me coffees every No, time. dice el capítulo 13 No, chapter que 13, el Espíritu Santo that the Holy Spirit dijo, said de alguna manera, yo creo que a través de la oración, a través de algún profeta, dijo, through somebody, apartarme a Bernabé y a Saulo. put aside Paul and Barnabas for this mission. Qué importante la decisión. How important that is Enviar a alguien a predicar to send out somebody to no es preach. simplemente darle el pasaje de avión y una plata para el hotel. It's not just simple as giving them the money for the hotel and Es the enviar flight. a alguien a predicar la palabra de Dios. It's to send somebody out to preach the word of God. No es alguien que nos hable 40 minutos y no diga nada. Es alguien que vaya con la misión de hablar la palabra de Dios. It's sending something with a mission to preach Y the word por of eso God. era una decisión importante. That's why it was Y an se important pusieron a decision. orar. And they began to Y el pray. Espíritu Santo dijo apartarme a Bernabé y a Pablo. And the Holy Spirit put Paul and Barnabas Fue el aside. Espíritu Santo el que apartó para esa obra a Bernabé y a Pablo. It was the Holy Spirit who put those two men Por aside. eso Pablo podía escribir en su carta, Pablo, apóstol de Jesucristo. That's why Paul could write Paul, apostle Porque of él Jesus no se Christ. puso como apóstol. Because he didn't choose Ni lo puso otra himself. persona como apóstol. Or anybody else Fue el chose him. Espíritu Santo que lo mandó como apóstol. It was the Holy Spirit Él who tenía chose la him. autoridad apostólica que venía de arriba. So then they had apostolic authority that No came fue que from Pablo heaven. un día levantó una iglesia y le empezó a crecer y dijo, bueno, soy el apóstol. It wasn't that he raised up a church and then he became the apostle. Ahora ya no himself. soy el pastor, soy el apóstol. I'm not a pastor anymore, I'm an Porque apostle. somos como 200 más, así que ya soy apóstol. So because I have a bigger congregation, I'm No, an fue Dios que apostle. lo apartó y le dijo, Pablo y Bernabé se van. It wasn't like that. It was God who ¿Y put sabe him lo que aside. hacía el apóstol? And you know what the apostle would do? ¿Sabe lo que un apóstol hace? You know what an apostle Una de does? las cosas que hace el apóstol, One of the things that he does, iba de viaje he would travel y volvía a su iglesia and he would come back to his own church a dar la información. to inform the rest of the church. Miren, ¿y saben qué hablaban los apóstoles?
And you know what the apostles would talk? contaban las maravillas de Dios. They would tell the marvelous things that God No would lo do. que ellos habían hecho, Not what they were doing, las maravillas de Dios. but what God was doing. Y se sujetaba al gobierno de la iglesia. And so they found themselves under the authority of the church. Los apóstoles modernos son una tropa de rebeldes. Nowadays, the so-called apostles are all rebels. Si no les haces caso, algunos hasta te maldicen. If you don't listen to them, they curse you. No sé qué autoridad tienen para maldecir si en la Biblia eso no está. I don't know what authority they have to curse because it's not in the Bible. Pero un apóstol apartado por el Espíritu Santo hace el trabajo de Dios. But an apostle who has been set aside by God does the work of Y God. para elegir, para tomar una decisión, la iglesia oraba. And to choose and make decisions, the church would pray. ¿Qué tenés que decidir en estos días? What do you need to decide O on esta this noche, or this or O tonight mañana de mañana. or tomorrow morning? La vida está llena de decisiones. The life is full of Vas a tener que decisions. decidir todas las cosas que vas a hacer. You will have to decide everything you need Mi to do. pregunta es si vamos a través de la oración. My question is, do you pray? Sea desde lo más pequeño From the smallest thing in your hasta life una decisión muy importante para tu vida. to the greatest decisions of all, La oración es lo que tenemos que hacer. we need to pray. Señor, ¿qué hago? Lord, what do I do? Señor, no sé qué hacer, pero tú sabes lo que Lord, I don't know what to do, but you know what I have. ¿Sabes que la oración You know that prayer, significa dependencia? it means to depend on God. Es decir, yo dependo de Dios. It means I depend on Y God. por eso vengo a preguntarte, a hablar contigo. That's why I come and ask you and speak to you. Vengo, no sé nada. I come and I don't know Es anything. más, tengo ganas de hacer un montón de cosas, pero no sé si estas yo quiero ponerlas delante. I feel like doing so many other things, but first I want to pray Es and más, ask. hermano, tengo en la cabeza un montón de cosas para empezar. I have so many things to start Para invitarlos a que la hagamos juntos para el Señor. so that we do them together for the Lord. Pero ¿sabe dónde las tengo? But you know where I have them? En la oración. In prayer. Todos los días estoy orando por eso. Every day I'm praying Y for ahora this. que usted lo sabe, yo espero que todos los días ore por esa oración. And I pray that you pray for my prayers. Porque yo about that. necesito que usted ore para ver si Dios me habla y me dice sí, no, o esto sí, o esto no. And I need you to pray for me so that God speaks to me. And Por eso no guides lo he me. hablado, porque lo tengo en la oración. That's why I haven't said anything to you because I keep on Cuando praying. sienta que es de Dios la confirmación, voy a hablarlo. When I know that God's confirming the prayer, then Pero debemos ir a la oración. But we need to go to prayer. ¿Será por eso Could it be that que la oración es tan atacada en la iglesia? that prayer is so attacked within the church? Que es un arma de Dios That is a weapon of God que le dio a la iglesia. that He gave to the church? ¿Será por eso que a las reuniones de oración va tan poca gente? Could it be that to prayer meetings so many people miss? Y todavía son la mayoría o todas son mujeres. Or the majority of them are just women? Y todavía nos damos el lujo de ser tan autoritarios y decir, la mujer calla en la congregación. And we repeat the verse that says the woman must be quiet in the church. Ah, pero que ore, que cuide niños, que haga la cocina en la iglesia, que la limpie. Para eso sí. They can pray, they can go to the kitchen, take care of children. Y algunos en la casa también lo piensan así, están equivocados. And some at homes they think the same way. Pero esas son las reuniones de oración y cuesta que vayamos a la oración. It's hard to get people to go to prayer meetings. Y si es sábado en la mañana, no, porque es el único día que tengo para dormir. And if it's Saturday mornings, no, I Y can't eso go que because una it's vez the al only mes. day I get to sleep in. Que si fuera todos los sábados, una vez al mes. It's once a month sometimes. O cuando se reúnen a orar. Or when people get together to pray. Justo tenía otra cosa para hacer. Oh, I have to do something else. La oración es el momento, una de las cosas más atacadas en la iglesia. Prayer is being attacked within the church. Porque Satanás sabe el poder que hay. Cuando una persona, imagínense una congregación, va a la presencia del Señor en oración a decirle, Señor, dependemos de ti. No somos nada. Imagine when one person goes to the Lord, imagine a whole Y community of necesitamos believers. que nos hable. And we need for you to speak to us. Necesitamos que nos digas Saying algo. to God, we need for you to speak to Por us. eso muchas veces la oración es atacada. That's why many times prayer is Una vez attacked. un hermano me dijo, yo no vengo más a la oración porque no me gusta cómo ora. One day a brother said, I don't want to come to prayer meetings anymore because I don't like the way they Yo pray. le digo, ¿cómo está tu oración? And then I asked him, how is your prayer life? ¿Estás orando todo? Bueno, a veces un rato, mientras me lavo los dientes y Do you pray después. every day? I asked him. He said, No, not no really. sos un hombre de oración. You're not a man of prayer. Cuando ores como este grupo ora, When you pray as the group, the prayer lo group, primero que te va a pasar,
The first thing that's going to happen vas a to ser más espiritual. you will be more spiritual. Y segundo, vas a encontrar que no debes criticar, sino que adherirte a la oración y orar. And second of all, you shouldn't criticize, but come together with the people who pray. Las batallas más duras, The greatest battles y en la iglesia y en lo personal, within the church and in the personal muchas way, veces la llave está en la oración. many times the key is found in prayer. Las decisiones más importantes Greatest decisions, las debemos buscar a través de la we need oración. to seek them out in prayer. Cuanto más grande el problema, The greater the problem, más debemos orar. more prayer. La oración es algo que mantuvo a la iglesia viva en medio de los ataques. Prayer maintained the church alive in the persecution. Nadie pudo parar a la iglesia que predicara. No one could stop the church from preaching. Nadie pudo parar a aquellos discípulos que habían aprendido la doctrina del Señor. No one could stop the church that they had learned the teachings of the apostles. Nada podían hacer contra aquella comunidad que estaban tan unidos. Nothing they could do against that community that were so united. Y mucho menos nada podía hacer contra una persona que se ponía a orar a todo momento. Nor could they do anything against a person that would pray. ¿En qué termina todo esto? How does this all end? Es tan sencillo It's simple. que se lo voy a leer. That I'm going to read it to you. Y perseverando unánimes cada día en el templo. And every day persevered in the temple. Para mí que acá se equivocó el traductor. Era perseveraban unánimes de vez en cuando tenía ganas de ir a la iglesia. It doesn't say once in a while. Esto debe ser un error This is probably a mistake. del que tradujo. The writer probably Hay made a otras mistake traducciones mejores, by putting every day. más modernas, que dice vaya a la iglesia cuando quieran. Está en chino antiguo. Y perseverando unánimes cada día en el templo. And they persevered every day in the temple. Y partiendo el pan en las casas, And breaking bread at home. comían juntos They would eat together con alegría y sencillez de corazón. with joyful hearts ¿Y and qué hacían? gratitude. Adoraban. And what did they do? They would Yo le worship. pido que se ponga de pie. So now I ask you to stand. Yo le pido que se ponga de pie porque yo estoy orando. Una de mis oraciones también es que esto nos cambie, One of my prayers is that all this would change nos us. transforme. That this would La transform us. iglesia no es el entretenimiento del domingo. Church is not for you to come and entertain yourself on La Sunday. iglesia no es un lugar que te tenga que ofrecer un espectáculo. Church is not a place where you come and see a show. La iglesia es el lugar donde se predica la palabra de Dios y se adora. Church is a place where we come preach the word of God and we worship. Y nos congregamos. And we come Por eso together. se ha cambiado tanto el concepto. That's why the concept of church has been changed. Y la gente va a la iglesia y sale y dice, me aburrí. People will come out of churches and say nowadays, I'm Entonces, bored. a veces el pastor se desespera y dice, ¿cómo hacemos para que no se aburra la So then gente? pastors become desperate and they say, well, how can we keep them entertained? Y no se aburran más, no se aburran más, vamos a poner luces. So then they begin to put lights in the Entonces, place. cuando yo hablo, las luces se van a mover. So then when I speak, the lights will move. Y ustedes van a estar diciendo, oh, mira las luces. And you might think, oh, look at the lights. Y vamos a traer un par de actores ahí que nos hagan unas mímicas todos los domingos. And so they bring actors so they can do little plays. Y yo no estoy en contra de las mímicas porque a veces dan un mensaje y eso de vez en cuando también. I'm not against people acting, but Pero yo te voy a decir algo, creo que se lo he dicho otras veces, se lo he dicho a algún hermano en lo personal. I'm going to tell you something that I've said to others. Si vienen a entretenerse, sáquese una entrada y vaya al teatro, vaya al circo, vaya ahí el payaso lo van a hacer If entretener. you want to entertain yourself on Sundays, go to the movies or go to the Pero circus. si usted ha nacido de nuevo, But if you are born again, cambiemos esta mentalidad. let us change our mentality. Vengamos cada vez que venimos a la iglesia Every time we come to church, con una expectativa. expecting something. Si el que está al frente va a abrir la palabra y ha estudiado y se ha preparado, Dios nos va a hablar. If the person who is at the front will open the Bible Me guste a mí o no me guste, pero Dios va a hablar. studied and got ready, God will Y speak. yo te voy a decir una cosa, And I will tell you something. que Dios me hable para mí es un honor. That God would speak to me, it's already an honor. A mí me derrite eso. That melts me. Yo abro la Biblia de mañana I open the Bible in the mornings. y me encuentro a Dios. And I find God. Y el otro día estaba pensando, ¿por qué Dios me habla? The other day, I was thinking, why does God love me? ¿Me desearé yo eso? Do I deserve His love? Y me encuentro con que no, porque la Biblia me dice eso. And I tell myself, and I find that it's not true because the Bible says that to me. La Biblia me dice que yo no merezco nada, The Bible says that I don't deserve anything.
que por la gracia de Él, that it is by His que grace me encuentro todas las mañanas hablando con Dios. that I come together with God and speaking to Him every single day. Puedo decirte que esta mañana con Lucy hablamos con Dios. I can tell you that this morning I spoke to God along with my wife. Puedo decirte todas las mañanas tengo una cita con Dios. Every morning I have a meeting with God. Y vos te pensás que todas las mañanas a mí me pasa algo. And you might ask, well, does something happen to you every morning? Yo no tengo visiones todos los días, ni tiemblo, ni tiembla la casa, gracias a Dios, pues yo se me ven abajo. I don't have visions every day, nor do I have them, or does my house shake. Es sencillo. It's simple. Tengo un momento con su palabra. I have a moment with His Word, Y yo cada cosa que leo en la Biblia dice, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué Dios me está diciendo? and so I ask, why does this have to do with me? Y lo sobrenatural de esto And the supernatural of all this, no está en lo que yo siento o en que se me eriza la piel, que eso pasa, no estoy diciendo que no. it's not found in what happens to me or what I feel. Lo Or sobrenatural es que esta palabra, the supernatural thing is that this que Word, también la leíste vos en otro momento, that you've read it in other a times mí as me está well, hablando en ese momento para esa situación. it is speaking to me at that very moment for that situation. Entonces, hermano, So then, brothers, tenemos que cambiar la mentalidad. we need to change our Te mentality. estás aburriendo en la iglesia, no te voy a pedir disculpas, yo sé que eso es culpa mía, pero no te voy a pedir disculpas. I'm not gonna, if you're getting bored in church, I'm not gonna ask you for forgiveness. Porque yo vengo a la iglesia que Dios me habla. Because I come to church so that I can speak to you. Yo vengo a la iglesia a adorar. I come to church to worship. Yo vengo a darle la adoración. I come to give Him worship. Y en su misericordia, Él me ministra. And so in His mercy, He ministers me. Y yo te saludo y Dios me está ministrando. And when I greet you, God ministers me. Y Dios me está usando porque me venís a contar algo y tu gracias, Señor. And God uses me because you come and tell me something. And I Pero say, también "Thank you, Dios Lord." me da ánimo cuando me venís a decir, me pasó algo, Dios hizo esto en mi vida. And I'm encouraged to hear good testimonies that you're prospering. Entonces, ¿a dónde vamos al Señor? So then where do we go to the Lord? Entonces vamos a decir, gracias, Señor, porque lo hiciste vos. And we say, thank you, Lord, because you did this. Entonces yo, como te digo, tengo planes, pero no te los voy a dar. ¿Querés que te diga alguno? I have plans and I can't tell you. No. Pero quiero sí. But I do Y want. le pido al Señor And I ask the que Lord, esta iglesia this church, sea una iglesia. Y usted me va a decir, pero yo lo creo. Yo no estoy juzgando a nadie. I'm not judging anybody by saying this, Pero yo quiero una iglesia de oración. but I want a prayerful church Que vayamos. that we would go. Vayamos. That we would go. Vayamos. Con esto termino y oramos. We would go now. Hace unos meses, un año quizás atrás, About a year ago, un pastor que fue profesor mío en la universidad, a pastor who was a teacher of mine, estuvo con cáncer. he had cancer. Me acuerdo que incluso lo vi peladito. I even saw him with no hair. Estaba bajo tratamiento y él pedía oración. He was under treatment and asking people to pray for him. Y como yo no iba a las reuniones muy seguido, lo dejé de ver y un día lo veo y me confundió. And so one day I saw him again after a long time, and he was confused when he saw me. Porque ya tenía el pelo y todo. Y yo, ¿será él? And he had hair again, and I thought, is that Y him? cuando termina la reunión voy a hacer, oh, pastor, Dios lo bendiga. And so I didn't recognize him, and I went up to him and I greeted him. Digo, ¿cómo anda? Lo veo bien, lo veo mejor, estoy sanado. And I said to him, I see you Ya very well. se terminó el problema, estoy sanado. And he said, I've been healed. Y él es un profesor maestro. And he's a teacher. Y usted lo ve y usted dice, este hombre no debe saber ni leer. If you look at him, you might think you might not even know how to read or write. Sencillo, muy bueno. Pero He's a ¿cómo simple sabe man. ese hombre? A simple man that knows a lot, Pero no es de los que sale en la televisión, por eso no lo conoce. but he's not the one. Gracias a Dios porque me conoce a mí, entonces yo le pregunto. ¿Y sabe qué me dijo? And you know what he Hermano, said to me? aprendí algo. He said, I learned something. Y yo por dentro decía, ¿qué va a aprender este si sabe un montón? And I thought, what are you going to learn nowadays? Aprendí You're algo. not one. He said, I learned something. Nunca más Never again. le voy a decir a un hermano, voy a estar orando con usted si no lo hago. I said, this is what he said to me. I will never tell a brother I will pray for you if I'm not going to be praying for Porque you. yo ahora experimenté Because now I have gone through, a través de todo este proceso doloroso, through this painful process, la fortaleza que encontré en la oración de mis hermanos para the mí. strength that I found because people praying for me. Así que ahora cada vez que digo voy a estar orando es porque voy a estar orando. So nowadays when I tell somebody I will be praying for them, I will pray for them.
el poder de la oración. Power of prayer. Usted no le va a cambiar el plan a Dios. You will never change God's Pero plan. como la iglesia encontró, But as the church found, iban con su preocupación, su problema, they took their problems. ahí nos están persiguiendo. They're persecuting us. Concédenos predicar la palabra. Help us to continue to preach your word. Y encontraron respuesta en la palabra. And they found the answer within the Eso word iba a of God. pasar, estaba profetizado, persecución. It was prophesied. There was persecution. Pero ahora nosotros danos fortaleza para seguir predicando la palabra. But now strengthen us and help us to preach Y your word extiende tu mano and extend out para your que hand se hagan milagros y prodigios. so you can perform signs Para and que se hagan wonders. milagros y prodigios. Yo te voy a pedir que estemos en oración. So if you could please. Yo sé que esto fue más largo, I know that this was longer, pero necesitaba hablarte de esta introducción a la historia but I needed to give you this introduction into history para que nos metamos en lo que era la iglesia antes so that we understand what was going on in the church before, y la comparemos con nosotros and we would compare the church y to seamos us, honestos en saber dónde estamos fallando. and that we would be honest in recognizing where we're failing, No solo como iglesia, personalmente también. not as a church but personally. Y ahora yo le pido al Espíritu Santo So now I ask the Holy que Spirit nos ministre. that He would minister Mientras adoramos, while we adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos. ¿Cuánto hace que no hablas la palabra de Dios? How long has it been since you haven't spoken the word of God? ¿Cuánto hace que no testificas de las maravillas de Dios? How long has it been since you haven't testified about the things of God? Es tiempo que lo hagas. It's time to do it. Quizás estás pensando, pero yo ya le prediqué a aquel vecino o a aquel compañero de trabajo. Perhaps you're thinking, I've already preached to that coworker Yo or te voy a that decir neighbor. algo. I'm going to tell you something. El Espíritu de Dios The Spirit of God está en vos. is in you, Te está dando poder para testificar. giving you power to testify. Anda de vuelta. Go back. Anda de vuelta. Go back. No dejes de predicar. Don't stop No preaching. te calles la boca. Don't shut your Quizás mouth. encuentres enemigos. Perhaps you find Pero enemies. seguí hablando la palabra. Keep on preaching the Seguí word. predicando la Keep palabra. on preaching the No word. te calles nunca de hablar del Señor. Never stop preaching. Pablo dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. He said, I'd be damned if I stop Seguí preaching. predicando la palabra. Keep on preaching El the Señor word. ya te avisó que iba a haber problemas, pero que sigas predicando la The Lord palabra. already told you that there will be problems. Hay gente que necesita escuchar el mensaje. People that need to hear the Hay message. muchos perdiéndose a cada minuto. Many people being lost every minute. Hay que abrir la boca. We need to open our Hay mouth. poder en tu vida para hablar la palabra. There's power in your life to Para que speak. pongan las manos en los enfermos y que sanen. Put your hand on the sick and they be healed. Hay poder en tu vida para testificar de Jesús. There's power in your life to testify of Jesus. Ese poder está ahí dentro tuyo, es el Espíritu Santo. That power is the Holy Es Spirit. para que hables del Señor. So that you speak about the Si no Lord. lo estás haciendo, hoy es el día que va a cambiar la historia. If you're not doing it, today will be the day that Vas a hablarle a changes. ese jefe con mal carácter. You will preach to that your boss. Y le vas a decir Jesús murió por los pecados tuyos y Jesús te ama. And you will tell him that Jesus died for his sins and that Y he el loves. jefe te va a decir te voy a echar si no te callas la boca. And perhaps he will tell you, I'll fire you if you don't. Es que no puedo dejar de hablar lo que he visto, lo que he oído. You'll tell him, I cannot stop. Le vas a hablar a what I've ese seen and pariente heard. que hace tiempo que no te llama porque sos un cristiano. Perhaps you'll talk to that person who hasn't called you in a long time because you're a Christian. Y le vas a decir te amo porque Jesús me ama. You're going to tell them that you love them Por because eso te llamo, no importa si no me querés hablar, yo te llamo, it te doesn't amo. matter if you don't want to Quiero hablar talk. contigo. Que predicar la palabra. You need to preach the word. Predicando la palabra. You need to preach the word. ¿Cuánto hace que no te preocupas por tu hermano? How long has it been since you haven't worried about your brother? ¿Cuántos días, meses, años pasan y no nos preocupamos por lo que se sentó al lado de nosotros? How many days, weeks, months, years go by and we don't worry about the person Por next allá to us? pasa un año, dice, ¿y dónde está el hermano tal que hace tanto que no lo veo? Hay que vivir en comunidad. We need to live in community. Vivir en comunidad. We need to live in community. Vivir en comunidad. Preguntarle al de al lado si tienen que irse. The person next to you might have to leave. Preguntarle si tienen que comer hoy. Ask the person next to you if they have Si hay algo que podés hacer. if there's something that you can Vivir en do comunidad. to live in community. Vivir en comunidad. Pero sobre todo, iglesia, But above all, church, dejé ese punto para el final a propósito. I left that point for the end of ¿Cómo purpose. estamos en la oración? How are
is our prayer? Yo sé que alguno me va a decir yo oro, Some of you might say, well, I y está pray, bien, and that's good. pero te voy a estimular But I'm gonna en el say nombre something. de Jesús In the name of a que ores más todavía, We need to pray more, más todavía, more, más con el Señor. more with the Lord. Y los que reconocen su baja oración, And those who recognize su that they don't poco pray tiempo enough, de oración, their little time este to es pray. el tiempo. This is the time. Hasta aquí. Until Se now, terminó. it's done. Si tengo que apagar la televisión, la apago. If I have to turn off the TV, I'll Si shut it tengo off. que romper el cable de la internet, lo rompo. If I have to break the cable of the internet, I'll Si break tengo it. que dejar de mirar el partido de fútbol, dejo de mirar el partido de fútbol. If I have to stop watching soccer, I'll stop Pero watching hoy empieza el día en que voy a ir a buscar más de Dios. soccer. Today, I will seek out the Lord He more. tomado decisiones que ni le he preguntado al Señor qué piensa. I've made decisions that I haven't even asked the Lord Y about. tuve los resultados, malos And I've resultados. had bad results Porque no tomé el tiempo de decirle al Señor, ¿qué hago, Señor? because I didn't ask the Lord. Quizás estés esperando que Dios te dé respuesta de algo. Perhaps you're waiting for God to answer about something. La única manera que tengo de decirte cómo encontrarlo es en la oración. The only way you can find His answer is in Buscando en prayer. oración, Wait for it in prayer. buscando en oración, Seeking in prayer. buscando la voluntad de Dios. Seeking the will of God. Señor, Lord, estoy en problemas. I have problems. Mira las persecuciones. Look at the persecution. Señor, mira el trabajo. Look at my work. Parece que nos van a dejar sin trabajo. Perhaps we're not going to have it. Señor, mira lo que dijo el doctor. Look what the doctor said. Señor, mira lo que dice la economía. Look what the economy said. Mira estos locos de ISIS lo que están haciendo por el mundo. Look at the terrorists in the world, Lord. Ahí lo dejo en tus manos. I leave them in your hands. Yo preciso que me concedas valor para predicar tu palabra. Give me boldness so I can keep on preaching. Señor, yo quiero entrar en tus planes. I want to be in your Y plans. pongo todo delante tuyo. And then put everything in front of Todo delante tuyo. me. Everything in front of me. Todo delante tuyo. Everything in front of Yo me. no sé cuántos aquí. I don't know how many of them. Terminamos con esto. ¿Cuántos aquí How many of them necesitan un cambio de eso en una de esas áreas de su vida? need a change in that area of your ¿Cuántos life? necesitan predicar más la palabra? How many of you need to preach more the ¿Cuántos word? necesitan empezar a vivir en comunidad? How many of you need to start living in community ¿Cuántos again? necesitan orar más? How many of you need to start praying? Pero si hay alguien aquí que entendió que necesitamos un cambio, But if there's somebody here that understands yo how te we need to invito que change, vengas conmigo, vamos a orar, come up to the front and we vamos will a pray. presentarnos delante de Dios. We will come together Va a before the empezar en Lord este mismo momento. right now. Señor, mi vida cambia. Lord, my life Voy a changes. hablar más de tu I palabra. will speak more of Si you. soy un testigo tuyo, ¿cómo no voy a hablar? If I'm a witness of yours, ¿Cómo how am I me voy a going guardar lo que has hecho en mi vida? Señor Jesús, acá nos ponemos y nos presentamos. Lord, here we are. Quizás sea de lo que diga, Señor, es cierto, no me he preocupado por mi hermano, pero ahí voy, ahí empiezo. Ahí empiezo a poner mi vida delante tuyo para que tu Santo Espíritu me lleve a orar y a pensar y a hablar con mis hermanos. I will put my life before you so that you can use me to preach O more. quizás sea de lo que digas, es cierto, Señor. Or perhaps No he orado, I haven't no prayed. te he preguntado, I haven't asked. no he puesto mi necesidad delante tuyo. I haven't put my O necessity. la he puesto muy poco. Or I put a Pero very Señor, hoy termina esto. Today, Lord, today, Hoy hay un punto y aparte. today, I need Señor, to vengo en oración. I come and Me pray.